no hay, obviamente, la opción de más de una carga aplicada directamente sobre la barra, ¿no es cierto? Solamente actúan una carga individual, ¿no? Por lo que cuando hay más de una carga, entonces tenemos que hacer uso del principio de superposición, ¿no es cierto? Tenemos que sumar el efecto de cada una de las cargas. Entonces, por ejemplo, vamos a resolverlo de acá, el B. Entonces, como solamente tenemos momento en el extremo B, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener momento en B, nada más, ¿no? Porque el otro apoyo es un apoyo que no resiste momento. Entonces, el momento en B va a ser igual, nos fijamos acá en la fórmula, ¿no es cierto? Tenemos esta situación de apoyos y esta situación de carga, ¿no? Entonces va a ser menos P por A por B sobre 2L cuadrado. A ver, lo vamos a determinar rapidito para diagramar los momentos. Entonces, primero tomamos esta P, ¿no? Vamos a tomar la P de 3 toneladas. Para esa P, A vale 2 y B vale 4. Entonces va a ser 3 por 2 por 4, ¿no es cierto? Dividido entre 2 veces L al cuadrado. L al cuadrado es 6 al cuadrado, 36. Por L más A. ¿No? L es 6 y A vale 2. ¿Sí? Tenemos que sumarle además el efecto de la otra carga, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora el efecto de la otra carga. Vamos a borrar esto. Y ahora consideramos a la otra carga, es decir, la de 2 toneladas. De manera que A vale 4 y B ahora vale 2. Entonces va a ser 2 por 4 por 2 dividido entre 2 por L al cuadrado, que es 36, por L más A. Entonces ahora va a ser 6 más 4. Ok. Haciendo operaciones, nos va a dar ¿cuánto? Entonces va a ser 3 por 2, 6. Quedan 6. 2 sobre 6 por 8, ¿no? Más o menos en este caso va a ser entonces 10. Queda 8 sobre 36 por 10. Según yo, en este momento debiera valer 4,89 redondeado, ¿no es cierto? No sé si ahí el compañero sacó lo mismo. Si ya conocemos el momento en B, obviamente ya podemos calcular las otras reacciones por las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Entonces tenemos la reacción vertical en A y la reacción vertical en B. Tenemos esta fuerza de 3 toneladas y esta otra de 2 toneladas, ¿no? 2 toneladas. Y estas distancias son 2 metros, 2 metros y 2 metros. Bueno, no está muy proporcional, pero esa es la idea. Entonces ahora ya podemos aplicar la sumatoria de momentos en el apoyo B, ¿no es cierto? Podemos hacer eso, igual es hacer horarios positivos. Entonces vamos a tener B por 6, menos 3 por 4, menos 2 por 2,
Y el momento que está aplicado en B, ¿no es cierto? El que acabamos de determinar que gira en sentido horario, por lo tanto positivo, ¿no? 489. La suma de todo eso, 6. Entonces, ahora calculamos la reacción vertical en A. Entonces va a ser ¿cuánto? Va a ser 12 más 4 menos 489 dividido entre 6. 1,85, redondeando a 2 decimales. Ingeniero, a mí me salió 3,89. 3,89 le salió el momento. Sí, la operación me salió 3,89. ¿Pero qué le salió en 3,89? De momento, sí. Al momento, ya está, ¿no? A ver, vamos a revisar. Vamos a revisar. A ver, vamos a borrar todo esto para que no nos ciegue. Y lo vamos a hacer por parte, a ver, para que se entienda mejor, ¿no? Entonces tenemos acá, primero, actuando solamente la carga de 3 toneladas, ¿no? Entonces A vale 2 y B vale 4. Más ahora la carga de 2 toneladas, ¿no? Donde A vale 4 y B vale 2. Al revés, ¿no? Entonces aquí el momento valdrá M en B debido a la carga de 3 toneladas. 3 por A por B sobre 2 por 6 al cuadrado, 26 por L más A. Calculamos eso. A ver. Perdón, acá es el signo menos, ¿no? No nos vamos a olvidar de eso. A ver, vamos a dar el ingreso ahí. Entonces va a ser 3 por 2, 6 por 4 dividido 72 por 8. Y eso nos dio 2 menos 2, 67. La otra aquí, este momento en B debido a la carga de 2 toneladas, va a ser entonces 2 por... Ajá, Ingrid ya vio su error, me dice. Entonces ya no continúo, ¿no, Ingrid? ¿Sí? Sí, sí, quedó claro. Perdón. Gracias. El momento tendría que salir negativo, ¿no? Sí, negativo en el momento. Correcto. Yo lo puse positivo acá, ¿no es cierto? Acá está. Me olvidé de colocar el signo, pero ese signo me indica cómo está girando el momento flector en B, ¿no? Y acá en la viga lo coloqué correcto. ¿Sí? Sí, gracias por hacerme ver ese errorcito. Muy bien. Entonces vamos a continuar ya que detectamos dónde estaba el error de la compañera. Muy bien. Entonces ya calculamos la reacción. En la reacción en A, entonces 1,85, ¿no? Yo creo que coincide con lo que han hecho ustedes ahí. ¿O no? Entonces, ahora podemos hacer sumatoria de fuerzas verticales mientras van verificando a ver si es que calcularon bien. Entonces, vamos a tener la reacción vertical en A más la reacción vertical en B menos las dos cargas puntuales, que era una de 3 toneladas y la otra de 2, ¿no? Todo eso deben sumar 0. ¿Sí? Ya calculamos la reacción en A, entonces acá simplemente calculamos ahora la reacción en B, ¿no? Estas 3 menos 3 menos 2 son menos 5, pasan al otro lado con más 5. Menos la reacción vertical en A, que vale 1,85, ¿no? Pasa al otro lado también con signo menos, ¿no? Entonces va a ser 5 menos 1,85. 3.15. 3,15.
Bueno, suponiendo que esté todo bien hasta aquí, ya los diagramas de momento lo podemos hacer por tramo, ¿no? Tenemos que analizar cuántos tramos tiene esta viga. Tiene el tramo 1, tramo 2 y el tramo 3, ¿no? 3 tramos. Entonces analizamos cada uno de esos tramos. Vamos al tramo 1. Tramo 1, donde X varía entre 0 y 2 metros, ¿no? Que es el primer tramo, donde estamos incluyendo al apoyo A, ¿no? Lo cortamos antes de llegar a la carga puntual. Le colocamos la reacción en A que hemos determinado, que vale 1,85, y tomamos esa distancia de X. Y calculamos los esfuerzos internos, el cortante y el momento flector. El área de El acero momento va a ser que se simplemente requiere para el cable. el que producen las fuerzas a la izquierda del corte, horario positivo. Entonces va a ser 1,85 por X, nada más, ¿no? Y el cortante van a ser la suma de las fuerzas verticales a la izquierda del corte. Entonces, dirigidas hacia arriba, positivo. Es la única, entonces queda ahí. De manera que, si hacemos ahora nuestra cajita de esfuerzos, ¿no? Entre 0 y 2, el momento cuando X vale 0, vale 0. Y cuando vale 2, va a ser 1,85 por 2, ¿no? 1,85 por 2, que va a ser 3,7, ¿no? Y el cortante no depende de X. Entonces, para cualquier valor de X va a ser siempre el mismo valor, ¿no? 1,85 es un valor constante. Entonces nos pasamos al tramo 2, donde Disculpe, X... ingeniero. ¿Sí? Ahí donde está poniendo momento en X, ¿no se debe poner primero el momento y luego el 1,85? No entendí. A ver, ¿dónde estamos colocando el momento, me decís? ¿Acá? Sí, sí. No, arriba. Momento Arriba. en X. Ya. Esta ecuación de acá. Exacto. ¿No se debería poner primero el momento calculado antes y luego el 1,85? O se Ya, pone... lo que pasa es que está analizando el primer corte, ¿no es cierto? Estamos cortando nuestra viguita antes, ¿no? Antes de llegar a esta carga puntual. Entonces, el único esfuerzo que está actuando todavía aquí es la reacción vertical, nada más, ¿no? Cuando lleguemos al tercer tramo, en el tercer corte, ahí el momento, cuando X valga 2, tiene que valer ese valor, ¿no? Con signo negativo. ¿Bien? Pero todavía no hemos llegado ahí. Entonces, ya vamos a llegar. Ah, ya, está bien. Entonces, primero, ya, vamos a hacer el primer corte y analizamos ahí cuándo va. Ok. A ver, vamos por partes entonces. Ahora ya nos pasamos al segundo corte, ¿no es cierto? Ya estaríamos acá, nuestro segundo corte, ya estaríamos aquí antes de llegar a la carga de toneladas, ¿no es cierto? Estamos en este tramo, entre 0 y 2 metros, ¿no? El anterior era entre 0 y 2 metros también, pero era el tramo que incluía el apoyo A. Ahora ya no está el apoyo A, ¿no? Ok. Entonces dibujamos este segundo tramo. Caramba. Vamos a dibujar este segundo tramo que está entre X y 2 metros también, habíamos dicho, ¿no? Ok. En este segundo tramo, el inicio de este tramo está al final del tramo anterior, ¿no? Entonces, al inicio de este tramo está actuando la carga de 3 toneladas, ¿no? Entonces la colocamos esa carga al inicio de este tramo, la carga de 3 toneladas.
Y además están actuando los esfuerzos que hemos calculado al final del tramo anterior, ¿no es cierto? Porque lo estamos considerando que cortamos la viga en el segundo tramo, entonces los esfuerzos finales del tramo anterior se transfieren al inicio de este tramo como cargas. Entonces ese 3.7 momento flector positivo hemos dicho que horario, lo colocamos al inicio, y lo mismo el cortante también positivo dirigido hacia arriba, ¿no? 1,85 toneladas. Y nuevamente analizamos a la distancia X del corte, el cortante y el momento. Entonces hacemos momentos de todos los esfuerzos que están a la izquierda, ¿no?, del corte, horarios positivos. Entonces tenemos el 3,7, que ya un momento no necesita multiplicarse por distancia. Y tenemos estas dos fuerzas de acá, ¿no?, que generan momento en B. La diferencia de esas dos, entonces va a ser una fuerza dirigida hacia abajo, por lo tanto va a generar un momento antihorario. ¿Cierto? Entonces vamos a colocar acá menos 1,80. Bueno, aquí lo vamos a colocar más porque vamos a hacer que la suma sea negativa, ¿no es cierto? De 1,85 hacia arriba. Menos 3 por la distancia al corte, ¿no? Por X. Obviamente aquí nos va a dar, ¿cuánto? 1,15. 1,15 negativo, ¿no es cierto? Sí. Porque 1,85 es menor a 3. Ok. Entonces esto lo podemos reescribir así, ¿no? 3,7 menos 1,15 por X. ¿Sí? Esa sería la ecuación de momento. Y la del cortante va a ser la suma de las fuerzas verticales, ¿no? Entonces va a ser 1,85 menos 3 igual a menos 1,15. No es más, ¿no? Entonces hacemos nuestra cajita nuevamente. En 0 y 2. La fuerza, ¿no? Entonces calculamos el momento y el cortante. Cuando X vale 0, ¿no es cierto?, esta parte de la ecuación se anula, ¿no? Se hace 0. Y por lo tanto, el momento en X igual a 0 valdrá el momento de 3,7, que es el que está al inicio del tramo, ¿no? Y cuando X vale 2, va a ser 3.7 menos 1,15 por 2. Es decir, 1,4 positivo. Y el cortante, que no depende de X, ¿no es cierto?, es un valor constante igual a menos 1,15, ¿no?, en todo este tramo. Listo, no hay más que analizar en este tramo, nos pasamos al tercer tramo, ¿no? El tramo 3, donde X también tiene la misma longitud. Entonces, nuevamente, dibujamos parte del tercer tramo ahora, ¿no? Entonces, al inicio del tramo, fíjense, nos fijamos acá, al inicio de este tercer tramo, estamos haciendo un corte antes de llegar al empotramiento, ¿no? Y al inicio de este tercer tramo está esta carga puntual de 2 toneladas. Entonces, la colocamos al inicio de nuestro tramo, esta carga de 2 toneladas. Y además, los esfuerzos finales del tramo anterior. Entonces, tenemos un momento positivo, horario, de 1,4 tonelámetros, ¿no? Y tenemos también un cortante ahora negativo hacia abajo, ¿no?, de 1,15 toneladas. Entonces, nuevamente calculamos los esfuerzos, el cortante y el momento flector en el corte, ¿no? De manera que la ecuación del momento va a ser el momento que está aplicado al inicio, que vale 1,4 y que no necesita multiplicarse por distancia porque ya es un momento. Y tenemos la suma de estos dos momentos, ambos de estas dos fuerzas, ¿no?, de 2 y 1,15, 3,15, ¿no?,
ambas dirigidas hacia abajo, por lo tanto generan un momento negativo. Entonces 2 más 1, 15, 3, 15, por la distancia al corte. ¿Sí? ¿Listo? No hay más esfuerzo que genere momento. Entonces calculamos ahora la ecuación del cortante, que va a ser simplemente la sumatoria de la fuerza vertical. En este caso va a ser menos 315 y nada más. ¿Sí? Listo, hacemos ahora nuestra cajita de esfuerzos en los extremos del tramo, ¿no? Entre 0 y 2, momento y cortante. Cuando x vale 0, el momento vale 1,4. Y cuando x vale 2, va a ser 1,4 menos 315 por 2. Y eso nos da menos 4,9. Nos fijamos a ver cuánto nos había dado el momento aquí. Al final, el momento era 4,89. Hemos cometido un error de 1 centésimo, ¿no es cierto? Al ir de izquierda a derecha, hemos cometido ese error. 1 centésimo de error, ¿no? Porque hemos calculado ahora 4,90, ¿no? ¿No es cierto? Signo contrario, esperando ahí al externo. El cortante es negativo en todo el tramo, ¿no? 3,15 negativo y debe coincidir con el valor de la reacción en B. ¿Cuánto nos dio la reacción en B? 3,15, ¿no es cierto? Positivo, y este 3,15 negativo, ¿no? Lo está equilibrando, ¿no? Ok, entonces ahora hacemos el gráfico, ¿no? Vamos a hacerlo aquí al ladito de las cajitas. A ver. Este es el primer tramo. Vamos a hacer más grande. Y acá el segundo tramo. Y luego el tercer tramo. Perfecto. Entonces tenemos acá nuestro apoyo y acá nuestro empotamiento. Acá tenemos una carga de 3 toneladas y aquí tenemos una carga de 2 toneladas. ¿Sí? Dos metros cada tramo. Aquí habíamos calculado el momento que nos daba 4,89. Y la reacción en A, ¿no es cierto? Era, ¿cuánto? ¿315? ¿O 1,85? No. La reacción en A es 1,85, ¿no? Sí. 1,85 es 315. Perfecto. Entonces ahora trazamos líneas verticales. Okay. Otra línea vertical por acá. Otra por aquí. Y otra por acá. Ok, siempre es más fácil dibujar el cortante, ¿no? Entonces vamos a dibujar primero el cortante, que va a estar en unidades de toneladas. Entonces nos fijamos en los cuadritos, fíjense, al inicio, bueno, en el primer tramo es constante, el cortante es constante, entonces valdrá 1,85 positivo. Entonces nos vamos acá, y vamos a suponer que cada cuadrito es 1 tonelada, entonces va a ser y todo este positivo por arriba de la horizontal. Y el signo lo colocamos dentro del rectángulo, ¿no? En el segundo tramo, el cortante vale
menos 1,15 negativo, ¿no? Y es constante. Entonces vamos a colocar ahí, nos vamos aquí, que sería equivalente, fíjense, esto sería equivalente para que ustedes lo vean gráficamente. El 1,85 se inicia, ¿no?, ahí, y viene constante hasta el final de este tramo, ¿no? Y ahí actúa la fuerza de 3 toneladas, ¿no? Entonces, medimos desde acá 3 toneladas, que va a ser, ¿cuánto? Más o menos por ahí, digamos, ¿no? Está ahí. Es decir, va a ser 1,85 menos 3. ¿Cuánto da 1,85 menos 3? Menos 1,15, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí llega, ¿no es cierto? Al restarle el 1,85, le restamos 3. Como 3 es mayor que 1,85, entonces se pasa hasta el lado negativo del cortante. Y permanece constante porque no hay ninguna fuerza sobre este tramo, ¿no es cierto? Entonces va a ser 1,85 al inicio y 1,15 al final. ¿Sí? Luego ahí aparece esta otra fuerza, ¿no?, de 2 toneladas dirigida hacia abajo, que se va a incrementar entonces con el 1,15 que ya teníamos. Entonces 1,15 más 2 va a ser 3,15. Aproximadamente por acá, ¿no? Y nuevamente permanece constante. Y aquí aparece la reacción ya, ¿no?, de 3,15. Esa reacción está dirigida hacia arriba, entonces va a venir acá y se va a cerrar, ¿no?, la reacción de 3,15. Y listo, ya está todo el diagrama de cortante, ¿no? Entonces, esa es una forma también de verificar que hemos hecho bien las ecuaciones, ¿no?, que hemos resuelto bien las ecuaciones de cortante. Ok, ahora hacemos el diagrama de momento flector. Entonces, las unidades del momento es toneladas por metro. Lo mismo, iniciamos en nuestra... Vamos a borrar esto. Entonces, comenzamos en nuestro primer tramo, donde el momento al inicio vale 0 y al final del primer tramo, es decir, a los 2 metros, vale 3,6 positivo. Entonces eso lo colocamos acá, 3,7, perdón. Entonces al inicio vale 0, vamos a hacerlo con negro, y al final vale 3,7 positivo, ¿no? Vamos a poner así, 3,7. Ok, nos fijamos en la ecuación. La ecuación del momento es una ecuación lineal, ¿no es cierto? X está elevado a la 1, es lineal. Entonces significa que uniendo estos dos puntos con una línea recta queda definido el diagrama de momento de este primer tramo. Ok, nos pasamos al segundo tramo, donde al inicio de este segundo tramo el momento vale 3,7, ¿no?, el mismo valor que estamos en el gráfico, es decir, al final del tramo anterior, y al final del tramo vale 1,4, ¿no?, al final de este segundo tramo. Entonces, nos vamos acá, 1,4, aproximadamente por ahí. Y lo mismo, la ecuación de momento también es una ecuación lineal en X, ¿no? Entonces, con una línea recta unimos estos dos puntos. Perfecto. Y ahora, en el tercer tramo, el momento al inicio coincide con el momento al final del segundo tramo, ¿no es cierto? Es lo correcto, ¿no?, porque no hay un momento aplicado. Entonces,
nos fijamos cuánto vale el momento al final de este tercer tramo, ¿no? Que vale 4.9, que en realidad debiera ser, ¿no? Si es que hubiéramos utilizado todos los dígitos, debería salir, ¿no? Lo vamos a destacar acá. Este valor debería ser aproximadamente lo mismo que lo que calculamos en el momento de empotramiento perfecto, ¿no? Entonces va a ser 4,9 prácticamente, ¿no? 4, por acá. Vamos a colocar el valor que calculamos del momento de empotramiento perfecto. Y como la ecuación también es lineal, trazamos otra línea recta y listo. Ya tenemos el diagrama de momento flector. Todo lo que está por abajo tiene signo positivo en el momento flector y lo que está por arriba negativo. Entonces fíjense, ya está totalmente definido el diagrama de momento flector. Ok, no sé si ahí el compañero captó todo, cómo hacer el diagrama de momento flector. David, creo Sí. que fuiste vos, ¿no? Sí. ¿Está bien entonces? Sí, ya despejé las dudas. Perfecto. El otro ejercicio lo vamos a hacer también, aunque no debiera, ¿no? Porque es práctico, pero lo vamos a hacer para que se motiven, ¿no? En este ejercicio lo vamos a traer más acá, ¿ver? Vamos a traer este lado. Que correspondería en realidad al ejercicio número, o la letra E, ¿no? Yo los dos. Le puse letra D. Ok. Entonces, esta, Disculpe, una pregunta. claro, En el diagrama que acaba de hacer en el cortante, el último tramo, el valor es 3.15. ¿No sería en la parte de arriba? Porque es 3.15 positivo, sería arriba. el 3.15 positivo en realidad viene a ser esta reacción, ¿no es cierto? Sí, El esfuerzo cortante es el esfuerzo interno, el que está actuando aquí, digamos, hasta llegar antecito del final del tramo. Y entonces el diagrama se va a cerrar ya, ¿no? Con la reacción. Esta ya sería la reacción que está actuando hacia arriba y sí tiene valor positivo la reacción, pero el cortante es negativo, ¿no? Porque hasta ese punto, antes de llegar a la reacción, fíjate vos que habíamos hecho la suma, ¿no es cierto?, que nos daba menos 3.15, ¿no? Este era el valor de 3.15 y es valor constante en todo el tramo. Antecito de llegar al apoyo B. Cuando ya llega al apoyo B, ahí actúa la reacción que está dirigida hacia arriba y en realidad lo que hace es equilibrarlo, lo lleva a cero, ¿no? Si vos te fijas aquí, a ver, vamos a correr esto. Esta reacción es la que lo lleva al diagrama a cero, nuevamente, ¿no? O sea, comenzó en cero y terminó en cero. Quiere decir que las fuerzas verticales están equilibradas, ¿no? Si hago la suma de todas las fuerzas verticales, me tiene que dar cero, ¿no? Eso es lo que en realidad indica el diagrama de cortante, ¿no? Esta estructura está en equilibrio estático de fuerzas verticales. Y el otro diagrama está en equilibrio estático, el diagrama de momento, ¿ya? ya. ¿Sí? Igual Perfecto. el momento, Sí. si vos te fijas el momento también, mira, llega acá con valor negativo, ¿no? El momento, ¿no? Y si nosotros analizamos acá, el momento en realidad está girando en sentido horario, ¿no? Sería positivo, ¿no? ¿No es Sí. cierto? Entonces, es por eso que llegan con signos cambiados, porque se van a equilibrar ahí, ¿no? Lo mismo Bien. es cortante, ¿ya? Correcto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces ahora, a ver, vamos a hacer este de acá.
A ver, antes de hacerlo, quisiera consultar con ustedes porque los que están aquí también, algunos que están conmigo en laboratorio, ¿no es cierto? Y ahí hemos fijado el parcial para el próximo viernes. Entonces yo les consulto qué opinan ustedes de darlo también hiperestática el próximo viernes. ¿Qué opinan? Creo que sería mucha carga 2 exámenes en un mismo día, ¿Sí? seguido. ¿Será, hombre? Caraste, que sos O malo. depende también de mis compañeros. No sé qué opinan. A ver, los demás opinen. Porque de ahí ya viene el sábado y no sabemos si vamos a continuar con clases, ¿no? Hasta no se sabe cuándo. También es esa la otra, ¿no? Y de ahí una vacación indefinida puede también ser un poquito perjudicial, ¿no? No sé, depende de ustedes. Doña Claudia dice que es un poco pesado. Eso significa que es un no, que no quiere el parcial el próximo viernes. Ingeniero, buen día. Disculpe una pregunta. ¿El examen Claro, sería hasta este tema? exacto, hasta aquí. Ah, ok, gracias. Que si ustedes se fijan, es bien sencillo, ¿no? Bien sencillito, porque lo que hemos visto se repite, digamos, en esta segunda parte, que son vigas hiperestáticas de un solo tramo, ¿no? Que las resolvemos, estas vigas, haciendo solamente uso de la tabla de momentos flectores, ¿no? De momentos de empotramiento perfecto. A ver, vamos a tratar de recordar la clase anterior, ¿no? La clase anterior la tengo aquí, ¿no? ¿No? Son vigas hiperestáticas de un único tramo. Entonces, este tipo de estructuras se determinan haciendo uso solamente de la tabla de empotramiento perfecto. ¿Sí? Vamos a destacar esto de acá. Las vigas hiperestáticas de un tramo se resuelven con la tabla de momentos de empotramiento perfecto. Obviamente que más, ¿no? Más las ecuaciones de equilibrio, ¿no? ¿No? Que son ¿cuáles? Sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0, sumatoria de fuerzas horizontales iguales a 0 y sumatoria de momentos iguales a 0. Obviamente, con lo que nos da la tabla más las ecuaciones de equilibrio, resolvemos todo. ¿Sí? Entonces, digamos que lo que hemos venido haciendo antes de este tema es lo mismo ahora, excepto que el primer paso sería utilizar la tabla de momentos. Perfecto, es decir, esta tabla de acá, ¿no? Esta tabla, justamente. Esta tablita. Y lo demás es lo mismo que hemos hecho antes. ¿No? Como mientras van pensando, vamos a ir resolviendo este ejercicio. Entonces, fíjense, en este ejercicio es una barra biempotrada, ¿no? Es decir, está empotrado en los dos extremos. Y tiene una carga distribuida y una carga puntual fuera de la mitad. Entonces tenemos esta situación por un lado y tenemos esta otra situación por el otro, ¿no? Entonces tenemos que hacer uso de esas dos ecuaciones, ¿no? Para calcular el momento en A y el momento en B, ¿no? Porque ahora fíjense, ya hay dos momentos, ¿no? En cada una de estas ecuaciones vamos a tener entonces el momento en A y en el momento en B. Ok, si hiciéramos, por ejemplo, el cálculo del momento en A, ¿no? Vamos a borrar esto para que se entienda bien. Ok. Entonces tenemos. Vamos a ir por parte. Vamos a calcular entonces el momento para la carga distribuida en A, ¿no? Entonces nos va a quedar Q por L cuadrado sobre 12. Q viene a ser la intensidad de la carga distribuida, es decir, 2, ¿no? 2 toneladas por metro.
por la longitud total, que es 5 metros, dividido entre 12, ¿cierto? Más ahora el momento en A de la carga puntual. Entonces va a ser más, la fórmula es P por A por B al cuadrado sobre L cuadrado. Entonces, A va a ser, vamos a poner con otro color, ¿no? A va a ser este tramo y B este otro, ¿no? Para la carga puntual. Entonces va a ser P, que es la intensidad de la carga puntual, 3, por A, que vale 3 metros, por B al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, 4, dividido entre L al cuadrado, es decir, entre 5 al cuadrado, 25. ¿Sí? Ok. Para el momento en B, es exactamente lo mismo, pero con signo cambiado ahora, ¿no? Va a ser 2 menos 2 por 5 por 12 sobre 12, menos 3 por... acá ya va a ser diferente, ¿no? En la carga puntual, fíjense, va a ser P por A al cuadrado ahora, ¿no? Entonces aquí va a ser A al cuadrado por B, que sería 2, ¿no? Ingeniero, ¿Sí? en 2 por 5, el 5 no debería estar elevado al cuadrado. Cierto, cierto, ¿no? Acá es 2 por 5 al cuadrado. Correcto, gracias. Y acá también lo vamos a poner para que se entienda bien que esto es B, ¿no? 2 al cuadrado. Así mejor, ¿no? Porque en la carga puntual, fíjense, a la izquierda el momento es P por A por B al cuadrado sobre L cuadrado. Y en la derecha el momento es P por A al cuadrado por B sobre L cuadrado. Ok. Entonces ahora podemos hacer ya la suma, ¿no? 25 por 2, 50 dividido 12, más 3 por 3, 9 por 4, 36 dividido 25, ¿no? Y eso nos dio 5,61, según yo. Y el otro va a ser 50 por 50 dividido 12, lo mismo, ¿no? Solo que signo negativo, menos 3 por 9, 27, por 2 dividido 25. Y eso nos dio menos 6,33, lo vamos a redondear, ¿no? ¿Está bien? ¿Hice bien los cálculos? Ok, entonces esos dos valores, esos dos momentos los hemos calculado haciendo uso de esta tabla, ¿no? La tabla de momentos de empotramiento perfecto. Las otras reacciones, que en este caso simplemente serán la reacción vertical en A, ¿no es cierto? Y la reacción vertical en B, ¿no? Porque ya los momentos, ¿no? Ya los hemos determinado, ¿no? El momento en A y este sería el momento en B. Ya están calculados. Entonces nos faltaría solamente determinar la reacción vertical en A y la reacción vertical en B. Entonces eso lo hacemos con las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Entonces aquí hemos utilizado, vamos a recorrer un poquito hacia abajo. Aquí hemos utilizado la tabla, ¿no? Tabla de momentos de empotramiento perfecto. Bueno, lo puse todo completo. Generalmente para abreviar, para ahorrar un poco de espacio, colocamos simplemente momentos
de empotramiento, perfecto, ¿no? 2 metros, nada más, ¿no? Ok. Y las ecuaciones de equilibrio, en este caso, vamos a utilizar primero la sumatoria de momentos. Bueno, yo utilizo esta, ¿no? Pero ustedes pueden utilizar cualquiera que les resulte más cómoda, ¿no? Yo utilizo sumatoria de momentos en B igual a 0, ¿no? Entonces, fíjense, le voy a colocar todos los esfuerzos acá para que los veamos de nuevo. Aquí tenemos el momento en A, que hemos calculado que vale 5,61 toneladas metro. Tenemos aquí la reacción en A, que hemos dicho que vale, que todavía no vale, ¿no? Es lo que vamos a encontrar ahora, ¿no? Tenemos la carga distribuida, que vale, ¿cuánto? Es 2 toneladas por metro, ¿no? 2 toneladas por metro. Y tenemos la carga de 3 toneladas, la carga puntual de 3 toneladas, ¿no? 3 toneladas Dice a una distancia de 3 metros desde la izquierda y a 2 metros de la derecha. Y acabamos de calcular este momento en B que nos vale 6,33. Ok, y la reacción en B, que también es nuestra incógnita, ¿no? Entonces hacemos sumatoria de momento en B iguales a 0, ¿no? Ya lo había escrito acá, ya no necesito reescribir. Entonces, vamos a colocar acá directamente la ecuación. Entonces tenemos el momento que ya está actuando en A, ¿no? Que se traslada hasta B también, ¿no? Menos 5,61, más el momento que va a producir la reacción en B, que va a ser BA por la distancia, que son 5 metros. Puntualizamos la carga distribuida en el baricentro de ese rectángulo de carga, ¿no? Que vale 2 por 5, 10, ¿no es cierto? 10 toneladas. Entonces, va a generar un momento negativo respecto de B, va a ser entonces 10 por la mitad de 5, 2,5. Y tenemos además el momento que produce la carga puntual, que va a ser también negativo, 3 por 2. Y finalmente, el momento que ya también está actuando en B, ¿no? Ese también tenemos que colocar. Entonces va a ser ese momento va a ser entonces más 6,33, ¿no es cierto? Porque está girando en sentido horario. La suma de todos esos momentos en B nos tiene que dar 0. Y de ahí podemos entonces despejar nuestra incógnita, que es la reacción vertical en A, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Despejamos la reacción vertical en A. Vamos a pasar entonces a ver. El menos 5,61 pasa con positivo al otro lado, ¿no? 5,61. El menos 10 por 2,5 pasa positivo y va a ser 25. Menos 3 por 2, 6, pasa con más 6. Y el más 6,33 pasa con menos 6,33 al otro lado. Y todo dividido entre el valor que multiplica a la reacción vertical BA, 5. Entonces, haciendo operaciones, nos va a dar ¿cuánto? 5,61 más 25 más 6 menos 6,33 y todo dividido entre 5 nos da 6,056. Vamos a redondear a 6,06 toneladas.
Esa sería entonces nuestra reacción vertical en A. Si ahora decimos que la sumatoria de fuerzas verticales debe ser igual a 0, ¿no? Y dirigidas hacia arriba las consideramos positivas, vamos a tener entonces la reacción vertical en A más la reacción vertical en B menos las 10 toneladas de la carga distribuida y menos 3 toneladas de la carga puntual, todo eso debe sumar 0. Como ya conocemos la reacción en A, ¿no es cierto?, que vale ¿cuánto? 606. Entonces despejamos simplemente la reacción vertical en B, ¿no?, que va a ser 10 más 3, 13, menos 606. Y eso nos va a dar ¿cuánto? 2.1452, 2.15 aproximadamente, ¿no? A ver, 2.14 lo vamos a dejar ahí, ¿no? Porque la suma, ¿verdad? A ver cuánto va a dar, 6, 2, 8, es 8.2. ¿Y cuánto sería el total de la carga? 10. 6.94, ¿no es cierto? Ahí estaba mal esa operación. Ahora sí, ya, ¿no? 6.94 más 606, obviamente nos va a dar 13, ¿no? Que son el total de las cargas verticales. Ok. Entonces, lo mismo que el ejercicio anterior, tenemos que ahora analizar, ¿no es cierto?, por tramo, ¿no? ¿Cuántos tramos tenemos acá? Tenemos 2 tramos, ¿no? Entonces tenemos el tramo 1, ¿no?, y el tramo 2. Entonces hacemos el análisis de cada uno de estos tramos. Tramo 1, donde X varía entre 0 y 3 metros, ¿no es cierto?, el primer tramo. Entonces hacemos el corte de este primer tramo antes de llegar a la carga puntual. Y colocamos aquí en A, tenemos esta carga distribuida en el tramo que vale 2 toneladas por cada metro. Tenemos el momento en A, ¿no?, que vale 561. Y además tenemos la carga, la reacción en A, que ya la conocemos ahora y que vale 606, ¿no? Entonces ahora calculamos a la distancia X, el cortante y el momento flector. Puntualizamos esta carga distribuida en este tramito más pequeño, ¿no es cierto?, que solamente tiene una longitud de X. Entonces, la vamos a puntualizar esta carga distribuida, que valdrá entonces 2 por la distancia X, ¿no? Y desde el baricentro de este rectángulo hasta el corte medirá X medio, ¿no?, la mitad de X. Entonces hacemos nuestra ecuación de momentos de este primer tramo y va a ser entonces menos, porque gira en sentido antihorario el momento que está aplicado en A, ¿no?, menos 561 más el momento que produce la reacción vertical en A, que es 606 por X, y menos el momento que produce la carga distribuida, que va a ser entonces 2X por X medio, ¿no? Esto lo escribimos para que quede bien claro que esta ya es una ecuación de segundo grado, ¿no?, en X. Entonces va a ser 606X, y ahora simplificamos este 2 con este 2, y el X con X nos queda X al cuadrado. Entonces esta ya es una ecuación de segundo grado en X, ¿no? Hacemos la suma de las fuerzas verticales para determinar la ecuación de nuestro cortante.
Entonces va a ser la reacción vertical en A, 606, menos la carga distribuida, ¿no? Que es 2x. Listo, no hay más. Esta es una ecuación del tipo lineal, ¿no? La ecuación del cortante. Hacemos nuestra casillita acá para nuestra cajita para calcular los esfuerzos en los extremos de este tramo. Entonces, cuando x vale 0, el momento vale menos 561, ¿no? Que es el momento que está aplicado en A. Y cuando x vale 3, el momento valdrá ¿cuánto? Menos 561 más 606 por 3 menos 3 al cuadrado, que es 9. Entonces valdrá 3,57 positivo. ¿Ya? El cortante ahora, cuando x vale 0, el cortante vale 606, ¿cierto? Que es el cortante, la reacción en A en realidad, ¿no? Y cuando x vale 3, va a ser 606 menos 3 por 2, 6, ¿no? Va a ser 0,06 positivo. Como no hay cambio de signo, fíjense, sigue siendo positivo en el extremo del tramo, entonces no hay momento máximo en este tramo 1. Entonces, directamente nos pasamos al tramo 2. No hay más que analizar en el tramo 1, pasamos al tramo 2. El tramo 2 equivalía entre 0 y la longitud de este tramo, que es 2 metros. Dibujamos parte del segundo tramo, ¿no? Al inicio va a estar nuestra carga puntual de, ¿cuánto era? De 3 toneladas. Además de la carga distribuida, que la vamos a colocar aquí abajito, de 2 toneladas por metro. Y también tenemos los esfuerzos finales, ¿no?, del tramo anterior, que actúan al inicio del segundo tramo como carga. Entonces tenemos un momento flector positivo horario que vale 3,57 toneladas. Y tenemos un esfuerzo cortante positivo dividido hacia arriba que vale 0,06, ¿no? Bien pequeñito. Entonces vamos a calcular los esfuerzos a la X del corte. Puntualizamos esta carga distribuida, lo mismo que hicimos en el tramo anterior, ¿no? Vale 2x y está a x medio del corte. Entonces calculamos el cortante y el momento flector. El momento flector de las fuerzas que están, de todas las fuerzas y momentos que están a la izquierda, ¿no? Entonces tenemos 3,57 positivo, el momento flector, que está en el extremo inicial, el extremo izquierdo, y tenemos estas dos fuerzas actuando en sentido contrario, ¿no? 3, que es negativo, ¿no?, porque está dividido hacia abajo, y 0,06 positivo. Entonces, nos va a dar ¿cuánto? Vamos a poner acá, más el momento, entonces, de 0,06 menos 3 por la distancia x al corte. Y el momento que produce la carga distribuida, que va a ser 2x por x sobre 2, ¿no? Entonces reescribimos esta ecuación y nos va a dar 3,57 menos 2 punto, ¿cuánto? 94. Esa, ¿no? Por x menos x al cuadrado. Esta sigue siendo una ecuación de segundo grado en x, ¿no?, en una parábola. Y ahora la ecuación del cortante, que si sabemos derivar, es simplemente derivar la ecuación de momento.
o si no, es la suma de las fuerzas verticales, ¿no? Entonces tenemos 0,06 hacia arriba menos 3, menos 2,94. Y tenemos la carga puntualizada, que es 2x. Y esta ecuación es también una ecuación lineal, ¿no? Entonces ahora calculamos los esfuerzos en los extremos de este tramo, entre 0 y 2, el momento y el cortante. Entonces cuando x vale 0, el momento vale 3,57. Y cuando x vale 2, va a ser 3,57 menos 2,94 por 2, menos 2 al cuadrado, 4. Y eso nos da menos 6,31, que debe ser el momento que hemos calculado en B, ¿no es cierto? Bueno, nos da 6,33 acá, ¿no? El error, obviamente, que hemos cometido es debido a las aproximaciones que venimos haciendo, ¿no? Hemos redondeado número, entonces nos va a dar siempre un valor aproximado, ¿no? Entonces aquí lo vamos a colocar de todas maneras como que debiera habernos dado, si utilizábamos todos los dígitos, 6,33, ¿no? Ok, y el cortante, cuando x vale 0, vale menos 2,94, y cuando x vale 2, va a ser 4 menos 6,94, ¿no? Que debe coincidir con la reacción vertical en B, ¿no? Aquí está, ¿no? 6,94. Ok. Ok, entonces nuestro diagrama ya está listo, ya lo podemos hacer. Acá, como no hay en ninguno de los dos tramos el cortante cambia de signo, quiere decir que el mayor momento se va a producir justamente bajo la carga puntual. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, si hacemos el diagrama, a ver, vamos a hacerlo. A ver, vamos a ver si lo he hecho bien. Aquí tenemos 1 metro, 2 metros, 3 metros, ¿no? Eso sería 1, 2, 3. Y acá tendría que ser 1 y 2. Hasta aquí nomás era, ¿no? Ok. Entonces tenemos acá el empotramiento en A. Tenemos la carga distribuida. De 2 toneladas por metro. Acá tenemos nuestra carga de 3 toneladas. El momento en A que vale menos 5,61. El momento en B que vale 6,33, ¿no es cierto? Eso es lo que debiera valer. La reacción en A que vale ¿cuánto? Menos, vale 5,61. Y en B que vale 6,94, ¿no es cierto? Entonces, este tramo mide 3 y el otro tramo mide 2. Así es, ¿no? Nuestro dibujo. A ver. Está muy lento esto. 3 y 2, sí. Ok, entonces ahora trazamos líneas verticales por cada punto. La vertical en A es 6
6,06. 606 es, cierto, porque Sí. acá he visto, puse el momento, yo, cierto. Gracias. Gracias. 606, correcto. Muy bien, trazamos otra línea recta por acá, por donde está la carga puntual. Y en el otro apoyo, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora el diagrama de cortantes en toneladas. Entonces tenemos 3606, casi aquí, ¿no? Vamos a fijarnos en las cajitas, como estamos en el primer tramo, de 606 a 0,06 y de variación lineal. Entonces quiere decir que en el extremo de este primer tramo llega casi a 0, ¿no? Y unimos entonces estos dos tramos con una línea recta, ¿no? Entonces acá valdría 0,06. Luego ahí actúa la fuerza de 3 toneladas, ¿no? Que va a llegar por aquí, digamos, ¿no? ¿A cuánto es? 0,06 menos 3 a 2,94, ¿no? 2,94. Ahí llega. Y luego, en el otro extremo llega a 6,94. Entonces va a ser 3, 6, por acá más o menos, ¿no? Casi 7. Hasta 6,94. Y el diagrama se cierra entonces con la reacción en A, que vale 6,94 positivo, ¿no? Entonces todo lo que está por arriba tiene signo positivo y lo que está por debajo signo negativo. Ok, ahora hacemos algo similar para los diagramas de momentos. Se movió. Vamos a borrar un poquito esto para que no se mueva. Eso. Ok, entonces ahora diagrama de momento y las unidades del momento son toneladas metro. Entonces al inicio del tramo calculamos 5,61. 5,61 por acá más o menos. En mi escala poco aproximada, pero más o menos. 5,61. Después, al final de este primer tramo, vale 3,57 positivo, ¿no? Entonces está del otro lado. 3,57 más o menos por acá. Y voy a trazar esta recta, pero en realidad el diagrama no es recto, ¿no? Entonces lo voy a hacer para que se vea que este no es el diagrama, simplemente una rectita que me ayuda a dibujar el diagrama que viene a ser una parábola, ¿no? Entonces aquí se va a colgar una línea. Se fue un poquito más abajo. Vamos a borrarlo. Entonces vamos a hacerlo a ver con más precisión. Ahí, más o menos. Bueno, ustedes lo pueden hacer mejor que yo. Acá dibujar sobre la pantalla no es muy fácil. Entonces ahí llega a 3,57 y en el siguiente tramo el momento parte de 3,57 y llega hasta menos 6,33. Y lo vamos a colocar como 6,33, ¿no? Entonces lo mismo, vamos a ayudarnos con una rectita acá que la vamos a hacer a trazos, ¿no? Y ahora sí, ahí estaría nuestro diagrama. Entonces todo lo que está por arriba de la horizontal tiene signo negativo y lo que está por debajo de la horizontal tiene signo positivo, ¿no? Ahí está. Ya utilizamos el F-Tool con ustedes, ¿sí?
alguna clase, unas 2 clases creo que hemos utilizado el FTool. Me hacen recuerdo. El FTool es un programa estructural. A ver, creo que está ahí en plataforma. A ver, lo vamos a buscar. A ver. Sí lo usamos. Ya lo usamos, ¿no? Sí. O sea, ya me imagino que todo el mundo lo debe haber bajado este programa a sus computadoras, ¿no? Porque es un software muy interesante, ¿no? Entonces, si nosotros ahora esto que hemos hecho lo reproducimos en el FTool, nos tienen que dar bueno, no son exactos porque el FTool trabaja con otro tipo de software, ¿no? O sea, otro tipo de método. No es el mismo método que estamos utilizando nosotros. Pero se reproducen casi los mismos valores, con una variación en los centésimos, ¿no? Entonces, si ustedes ya saben utilizarlo, lo podemos utilizar el FTool para ver los resultados que hemos obtenido y verificar, ¿no?, que estén bien resueltos. Ok, ese trabajo se lo dejo a ustedes ahí para que lo hagan. Ok, hemos tenido tiempo entonces ya para pensar sobre el parcial. ¿Qué opinan entonces, finalmente? Bill, Jerry Villapuma dice, ¿será virtual? Sí, va a ser virtual, sí, porque todavía no tenemos condiciones, ¿no?, para darlo en la universidad, porque es a través de la plataforma y cada uno tendría que llevar su laptop y creo que sería un poco más complicado, ¿no? Entonces vamos a hacerlo virtual y cada uno ahí donde mejor le parezca, ¿no?, con su computadora puede entrar directamente al examen en la hora para resolver el examen. Ok, entonces quedaría definir la fecha. Si es que la mayoría no está de acuerdo, entonces con que sea este viernes que viene, ¿qué fecha sugiere? Sería bueno que se pronuncien. Si es que son muy tímidos, lo pueden hacer ahí en el chat, ¿no? Me parece que no hay una opinión formada. Para el 28, dice ahí David Zárate. El 28 sería de este viernes al otro. No sé qué opina. Eso va a depender en todo caso si es que no estamos en paro, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? Entonces, pudiera ser entonces para el 28 de octubre. Cristian también está de acuerdo, Luis Ciro también. Ok. Entonces quedamos así. Si es que hay alguien en contra, puede decir, ¿no? Porque parece que está todos de acuerdo con que sea el 28. Muy bien. Entonces, inicialmente vamos a quedar así. Entonces, este viernes que viene vamos a continuar entonces avanzando tema, ¿ya? El examen entonces sería solamente hasta aquí, hasta vigas hiperestáticas de un tramo, nada más, ¿no? Porque a continuación ya vienen las vigas continuas, ¿no?, que son hiperestáticas ya de varios tramos, ¿no?, de más de un tramo. Entonces ahí ya vamos a ver cómo resolver combinando la tabla de momentos de empotramiento perfecto con un método que se denomina el método de Cross. Entonces vamos a ver el método de Cross, si es que no hay dudas, ¿no?, en el próximo viernes. Muy bien, jóvenes, vamos a quedar entonces por ahí. Ya lo confirmamos el próximo viernes, entonces la fecha del examen. Y si es que tienen alguna duda sobre los temas que hemos visto, entonces este viernes que viene pudiéramos aclarar. Si no, vamos a continuar avanzando entonces, ¿ya? Lo que hemos hecho ahora, entonces, se los voy a dejar ahí en la plataforma. Muy bien. Y voy a tratar de hacerles
de mandarles ahí un práctico, ¿no? Para que continúen practicando este tema. Voy a ver si es que lo puedo hacer ahora, se los envío. Ok, que tengan entonces un muy buenos días, un buen fin de semana y ya nos vemos el próximo viernes. Chau, chau para todos. Chao, chao. Muy bien, Danilo, gracias. Ya, que les vaya bien. Gracias. Chau, chau.